Hola, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es César Legrand. Actualmente yo trabajo en una de las compañías de fabricación de envases flexibles más grandes de Latinoamérica. Su nombre es Ancor. Tengo a mi cargo el departamento de artes gráficas. Yo soy jefe gráfico comercial en esta compañía. Y en esta oportunidad yo les voy a contar un poco de las cosas que fabricamos en Ancor, del el desempeño que tenemos en el área de artes gráficas y los sistemas de impresión flexográfico y huecograbado que utilizamos para la fabricación de nuestros envases flexibles. Sistemas de impresión que seguramente ustedes ya deben haber escuchado en alguna oportunidad. Antes de comenzar esta presentación, permítanme unos minutos rápidamente para contarles cómo ha sido mi trayectoria desde mis épocas de estudiante a mi situación actual como jefe gráfico comercial. Como ustedes, yo soy egresado de Senati, yo soy técnico en diseño gráfico, pertenezco a la promoción 2002, y déjenme decirles que la carrera que han escogido es una carrera que les va a traer muchas satisfacciones. Es una carrera muy hermosa. La carrera de diseño gráfico actualmente es una carrera muy solicitada. Un diseñador gráfico egresado de Senati se puede desempeñar en diferentes empresas, ¿no? Empresas de publicidad, en un periódico, en una revista, en una empresa de envases flexibles como la mía, puede ser un artista plástico, en fin. Un diseñador gráfico tiene muchas oportunidades actualmente en el mercado laboral. Y esas oportunidades van a estar abiertas para ustedes, muchachos. ¿Qué es lo que se necesita para pertenecer a este mundo? Simplemente continuar avanzando en lo que ya empezaron, con mucha responsabilidad y dedicación, y enamorándose de su carrera. En mi época de estudiante, como ustedes, tuve que pasar por una etapa de practicante, ¿no? Ustedes saben que Senati llega un momento en que uno necesita realizar prácticas profesionales fuera de la institución, ¿no? Lo bueno de Senati es que estas prácticas siempre han inculcado en cada estudiante la preparación para la madurez profesional que se va a venir más adelante, ¿no? Muchas de estas empresas incluso te dan la oportunidad de poder, después de practicar en ellas, regresar para trabajar como personal contratado, ¿no? Por eso es que es muy importante que ustedes siempre mantengan la imagen de Senati en lo más alto, ¿no? En mis épocas de estudiante, una empresa que escuchaba que tú venías de Senati prácticamente te recibía con los brazos abiertos, ¿no? Un senatino era sinónimo de responsabilidad, de trabajo en equipo, de ganas de aprender, de entusiasmo, eran muchas cosas positivas, ¿no? Y hasta ahora se escucha eso, ¿no? Hasta ahora se los digo, o sea, hasta ahora la gente de Senati es muy valorada en el mercado laboral. En mis épocas de estudiante pasé por muchas empresas de práctica, ¿no? Entre las que recuerdo mucho una empresa de diagramación de libros. El dueño era un médico, se dedicaba a libros de medicina, de todo lo que era niños, enfermedades de niños, abortos. Era un rubro medio complicado. Yo me acuerdo que era retocador fotográfico de esa empresa, así que imagínense esas sesiones fotográficas diarias con estas fotos de enfermedades medias raras, ¿no? Igual era una empresa que me tocó, así como algunos amigos cayeron en empresas extraordinarias y envidiables, otros caíamos en empresas medianas conocidas, pero lo importante, la verdad, era tener la oportunidad de practicar, ¿no? Y tener esa experiencia en el mercado laboral, ¿no? Eh, mis épocas en esta empresa fueron cortas, las prácticas preprofesionales eran de 3 meses. Yo me acuerdo que regresé a Senati con mi profesor a cargo y le pedí por favor el traslado a otra compañía porque ya no soportaba trabajar mirando estas fotos. Yo era el retocador, imagínense cómo llegaba a mi casa, ¿no? Y recuerdo mucho que el profesor me ayudó, ¿no? Me dio la oportunidad de presentarme en otra compañía. Es así como yo ingreso a la compañía Perú Plus,
compañía que se dedicaba a la fabricación de envases flexibles, pero tenía un problema. Esta compañía no estaba solicitando practicantes, solicitaba gente para contratarla, ¿no? Yo llegaba, después de haber pasado un mes de práctica, necesitaba practicar solamente 2 meses para cumplir mi periodo de práctica, y esta compañía quería contratar a alguien más, alguien que se quedara más de 2 meses, ¿no? Felizmente, la suerte me fue acompañando, pude negociar con esta compañía un contrato de 6 meses. Bueno, en realidad fueron 4 meses, ¿ya? De las cuales yo tuve que pedir también permiso en Senati, porque yo tuve que ausentarme casi 3 meses después de la etapa de prácticas, porque de lo contrario hubiera perdido la oportunidad de ingresar en esta empresa, ¿no? Gracias a Dios, Senati me ayudó. La empresa, cuando terminó mi etapa de prácticas, decidió llamarme una vez terminado mis estudios, así que tuve la suerte de poder automáticamente terminar de estudiar y ingresar a una compañía. Ahí regreso con ustedes nuevamente con el mensaje que les comentaba al inicio, de que una buena imagen que ustedes den en la empresa donde vayan a practicar les va a abrir las puertas si es que ustedes quieren regresar en algún momento ahí, ¿no? Y quien no quiere trabajar terminando de estudiar, eso es buenísimo, ¿no? Entonces ahí es donde comienza mi etapa en esta compañía, ¿no? Como practicante, ingresé como contratado al equipo de artes gráficas, ¿no? Estando en el equipo de artes gráficas, siempre mi afán fue aprender mucho más. Aprendí el trabajo que se me había encomendado, pero para mí no era suficiente. Tuve que buscar ir un poco más allá de lo que hacía, meterme un poquito más a los otros procesos de la compañía, porque yo sabía que si aprendía más de los diseños que yo en ese momento atendía, ese aprendizaje además me iba a ayudar a hacer un mejor trabajo, ¿no? Y ustedes siempre tienen que buscar eso, buscar aprender mucho más, salir de la caja y tratar de que estas experiencias enriquezcan más justamente la labor que ustedes después van a desempeñar, ¿no? Felizmente que la compañía siempre me dejó libre, me dejó las puertas para seguir investigando y aprendiendo. Es así como deciden ponerme como supervisor del área, ¿no? De practicante paso a ser personal contratado como diseñador, y diseñador pasó a ser supervisor del área de diseño. Estuve unos 2, 3 años como supervisor. El mismo afán de seguir buscando cosas nuevas me llevó a trasladarme como supervisor del área de clichés, ¿no? Clichés, que es la materia prima de la impresión flexográfica que vamos a conversar a continuación. Me salgo del área de artes gráficas, no del área de artes gráficas, me salgo del área de diseño para el área de supervisión de clichés, ¿no? Estando ahí, tuve la suerte de poder involucrarme un poco más con los procesos de fabricación de los empaques y aprender mucho más, ¿no? Y con esa experiencia adquirida, tomo una decisión después de 9 años de estar en el área de artes gráficas. Decidí separarme del área y comenzar una nueva etapa en el área comercial, ¿no? El área comercial para mí era muy atractiva porque era un paso mucho más cerca al cliente, ¿no? Conocer el pensamiento del cliente, conocer un poco más de los negocios de la compañía, ¿no? Y sin embargo no me desligaba del departamento de artes gráficas porque como parte del equipo comercial, yo seguía teniendo contacto con artes gráficas porque yo les traía los trabajos a ellos, ¿no? Entonces, comencé como practicante, comencé como parte del equipo de diseño gráfico, me ascendieron a supervisor de diseño gráfico, de ahí cambié el área de supervisión de cliché, y de ahí paso al equipo comercial como asistente de ventas. Ese paso a asistente de ventas me dio mucho que pensar, lo pensé demasiado, ¿no? Era como dejar un cargo de supervisión por un cargo de asistente, ¿no? No sonaba muy bien en ese entonces. Sin embargo, ese era el escalón que yo necesitaba subir para poder aprender más todavía del proceso de la compañía, ¿no? Con el tiempo, esta compañía Perú Plus es comprada por una compañía australiana, ¿no? Y ahí es donde nace Anchor. Bueno, Anchor aparece en el mercado peruano, hace una transformación por completa a Perú Plus, ¿no? Y en esa transformación, el área de asistencia de ventas
donde yo pertenecía, es disuelta y se crea un área distinta, independiente, llamada Customer Service, el área de atención al cliente, ¿no? Como Customer Service, me ponen como ejecutivo de Customer Service. Yo estaba más cerca todavía del cliente, trabajaba de la mano con un ejecutivo de cuenta comercial y aprendí mucho más aún del negocio, ¿no? Ya con el tiempo, los años fueron pasando, pasaron más o menos 8 años en que yo dejé artes gráficas y tuve la oportunidad de postular un puesto comercial, ejecutivo de ventas, ¿no? Era como que el siguiente escalón después de todo lo que yo había pasado, ¿no? Postulé al cargo de ventas, estuve prácticamente al final de la selección, ya como para poder concluir, ¿no?, con este cambio de puesto, y el destino me llevó a el área de artes gráficas nuevamente, ¿no? En esa época, estoy hablando de este año, a principios de año, se abre el cargo de jefe de artes gráficas queda a disposición, ¿no? Cargo que yo no pensé en algún momento tomar, porque yo ya me había alejado ¿no?, del área de artes gráficas. Sin embargo, cuando me enteré de ello, fue como que nuevamente el destino me jaló a mis raíces gráficas y decidí intentar. Y finalmente quedo elegido como ejecutivo comercial y como jefe de artes gráficas, ¿no? Tuve que tomar una decisión y bueno, ya saben qué decisión tomé, ¿no? Y es una decisión correcta. Estoy en mi carrera, nuevamente en mis raíces gráficas y es una carrera que sé que me va a seguir trayendo muchas satisfacciones, ¿no? Les dejo este ejemplo a ustedes para que no se frenen, para que sepan de que esta carrera es tan hermosa y así como a mí me sigue trayendo satisfacciones, a ustedes también, ¿no? Y todo va a depender de ustedes mismos, ¿no? Del esfuerzo que le metan a sus estudios, a esta carrera, y créanme que el mercado los está buscando y van a haber muchas oportunidades para ustedes. Y les dejo mi experiencia para que ustedes en algún momento piensen que las oportunidades están ahí y las deben de tomar, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema. Les voy a compartir rápidamente el tema que les he venido a presentar. Sistemas de impresión flexográfico y hueco grabado, ¿no? Un poquito para entender y conocer a Ancor. Bueno, Ancor es un líder mundial en el desarrollo y producción de envases responsables para alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, médicos, domésticos y de cuidado personal, ¿no? Y también muchos otros productos. La empresa inició operaciones en el año de 1860, ¿no? Actualmente tiene 200 plantas, más de 200 plantas alrededor de todo el mundo, y tiene operaciones en más de 43 países. En Ancor, Sudamérica, tenemos plantas de envases flexibles en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, y la de Perú, que es una de las plantas más grandes, ¿no?, junto con la de Brasil, que queda en Londrina. ¿Qué segmentos nosotros utilizamos en Ancor? Bueno, fabricamos empaques flexibles para comidas para mascotas, cafés, cuidado personal y del hogar, alimentos y bebidas, productos médicos y muchos más productos, ¿no? De marcas muy conocidas como las que pueden apreciar, ¿no? ¿Qué hacemos en artes gráficas? Bueno, el equipo de diseñadores gráficos y expertos en preprensa se encargan de trabajar todos los proyectos gráficos de los clientes. Ellos aseguran que estos diseños tengan las especificaciones técnicas necesarias para luego poderlos imprimir y convertir estos diseños en un empaque. ¿Qué hace un diseñador gráfico? Trabaja mucho el sistema de gestión de color, ¿no? Diseños que nosotros recibimos de las agencias de publicidad vienen compuestos de muchos colores, ¿no? Ustedes como diseñadores gráficos saben que los colores se componen de la cuatricomía, ¿no? Cian, magenta, amarillo y negro. Pero también tenemos colores especiales conocidos como colores pantones, que complementan a los colores policromía en los diseños que nosotros trabajamos y que los diseñadores trabajan, ¿no? Entonces, todos estos diseños que llegan full color
con un montón de colores, los diseñadores los convierten al número de colores necesarios que las prensas que nosotros tenemos necesitan, ¿no? ¿Por qué? Las prensas imprimen un número determinado de colores. Las prensas en Anchor imprimen de 10 a 9 colores. Entonces, estos diseñadores tienen el trabajo de simplificar estos diseños en el número de colores exactos que necesitan las prensas, ¿no? También trabaja mucho el retoque fotográfico, ¿no? La administración de color, ¿no? Donde tratamos de igualar los periféricos, ¿no? Lo que ves en pantalla, que se parezca a la imagen real que quieres reproducir, y finalmente lo que imprimes en la máquina, ¿no? Hay todo un sistema de administración de color que nosotros poseemos para garantizar que las imágenes se imprimen de la mejor manera correcta y como el cliente espera ver finalmente, ¿no? Vamos a hablar un poco de los sistemas de impresión. Flexografía. Bueno, flexografía es un sistema de impresión de alta velocidad que se utiliza, que utiliza una placa flexible con relieve llamado cliché. Estos clichés nacen de unas planchas de fotopolímero. ¿Qué es un fotopolímero? Bueno, es un material plástico sensible a la luz ultravioleta. En el fotopolímero hay ciertas zonas que son expuestas a la luz que dan origen a la forma o imagen que queremos imprimir. En este sistema de impresión, las zonas a imprimir están realzadas, o sea, están en alto relieve respecto a las zonas no impresas, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la derecha, en la parte inferior, se ve un corte de un cliché donde se ve un texto. Ese texto es la imagen que finalmente va a viajar y se va a imprimir en el sustrato. ¿Cómo se comporta un cliché? Bueno, como les digo, esto nace de una plancha de fotopolímero donde a través de luz ultravioleta se expone la imagen y queda grabada en la plancha, y después de un proceso químico en unas lavadoras especiales, la parte que ha sido expuesta a la luz queda protegida, queda sólida, y la parte no expuesta a la luz, que viene a ser, en este ejemplo de acá, esta zona, por ejemplo, zona no expuesta a la luz, zona expuesta a la luz, esa zona no expuesta a la luz es retirada y la plancha queda disuelta, quedando solamente la zona dibujada como alto relieve, ¿no? Esa zona dibujada, si uno lo mira en un microscopio, va a encontrar una suerte de puntos cónicos, como los ven acá, ¿no? Donde en la parte superior de cada punto se aloja la tinta, ¿no? En una máquina flexográfica existen estaciones de color. Hay una estación por cada color imprimible. Esto es un ejemplo de una estación de color, ¿no? Que está compuesta de ¿qué? De un cilindro portaplancha, ¿no? Donde el cliché es envuelto en el cilindro. Acuérdense que el cliché es sólido, es un material elástico, es un material flexible. Entonces el cliché agarra y es montado en un cilindro y cierra el cilindro, entonces queda envuelto. Entonces hay un cilindro que tiene envuelto el cliché, hay un cilindro que recoge tinta, que se llama Anilox, que tiene unas celdas muy pequeñas donde la tinta se aloja, ¿no? El Anilox gira a través de un tambor de tinta, recoge esa tinta y al mismo tiempo la traslada y empapa el cliché. Esa tinta que recoge el Anilox se aloja, ¿no?, en las puntas cónicas de la plancha, y la plancha a su vez, al hacer contacto con el sustrato, deja impreso o grabado la imagen que finalmente queremos ver, ¿no? Entonces, esta secuencia sucede por cada color que uno quiere imprimir, ¿no? Les voy a mostrar, esta es una prensa flexográfica clásica, ¿ok? En la parte del centro se encuentran las estaciones de color, los tambores de impresión. Si uno ve más o menos cómo se verían los tambores de impresión, es un tambor por color, se vería más o menos así, donde en cada estación vamos a encontrar un cilindro portaplancha, un Anilox, un cliché, y el material que
que sale del otro extremo en una bobina es deslizado a través de la máquina y recorre toda la circunferencia de las estaciones de color, ¿no? Cuando pasa por una estación, se graba una parte de la imagen. Automáticamente pasa a la siguiente estación y se graba la otra parte de la imagen. Y así, y así, y así, se va grabando la imagen de estación en estación. La suma de todos los colores finalmente es la imagen que ustedes esperan ver, ¿no? La combinación de tintas te dan los colores que ustedes esperan ver. El sistema de impresión flexográfico es muy usado con aquellos materiales que tienen tendencia a estirarse, ¿no? Ustedes han visto los empaques, por ejemplo, de papel higiénico, ¿no? Ustedes van a la tienda, cogen un empaque de papel higiénico y quieren abrirlo y se dan cuenta que ese material se estira, ¿no? Ese material es polietileno, ¿no? Entonces, para que se pueda imprimir una imagen en ese material, tiene que hacerse en una máquina flexográfica para que la imagen se pueda imprimir así de sencillo, ¿no? ¿Por qué? Al ser un material que se estira, cuando viaja de su bobina de origen, ¿no? A través de las estaciones de color, cuando la imagen se imprime de una estación a otra, la siguiente estación tiene que imprimir exactamente en el mismo sitio de la otra, ¿no? Acuérdense que la sobreposición de los colores le va a dar origen a la imagen. Entonces, como el material se estira, si estas estaciones estuvieran muy separadas entre sí o muy lejanas, cuando imprima una parte y viaje a la siguiente, es muy probable que el material se pueda estirar en el camino y la imagen que ya imprimiste no coincida en el mismo sitio con la siguiente estación, ¿no? Entonces no tendrías una buena sobreimpresión, sino tendrías una impresión desfasada, ¿no? Por eso que este tipo de materiales se imprimen en flexografía, porque flexografía está compuesta de tambores muy cercanos uno encima de otro que permite un registro mucho más especial para el control de estos materiales elásticos. Hueco-grabado o rotograbado, como otros lo conocen. Bueno, es un sistema de impresión continuo donde a través de un proceso químico y con la utilización de unos diamantes especiales, las imágenes son grabadas en unos cilindros. Estos cilindros recogen y transmiten la tinta directamente, dando forma al diseño que queremos imprimir. En este sistema, las zonas a imprimir están en bajo relieve. Son celdas donde se deposita la tinta que luego será trasladada al sustrato. A diferencia de hueco-grabado y flexografía, la imagen tú lo imprimías en un cliché, ¿no? Un material de fotopolímero que se podía enlongar, que se podía mover, ¿no? Era flexible, ¿no? La imagen se imprimía en este material, en flexo, y tenías un cilindro ánilo que recogía la tinta y la tinta la depositaba en el cliché y el cliché se iba al material, ¿no? En hueco-grabado no, en hueco-grabado la imagen se graba directamente en el cilindro y es el cilindro, y es el mismo cilindro que recoge la tinta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es una máquina, un ejemplo de cómo se graba una imagen en un cilindro, y este mismo cilindro es el que hace de anilox y recoge la tinta, y la tinta viaja y imprime directamente en el sustrato. En hueco-grabado también existen estaciones de color. Cada estación de color tiene un cilindro con la imagen grabada que recoge tinta, un cilindro que traslada el material con la impresión y finalmente el material donde graba, ¿no? Entonces, si uno ve cómo se vería un cilindro grabado con un microscopio, tú verías unas celdas como se ven acá. La impresión en hueco-grabado es en bajo relieve, ¿no? En flexo es en alto relieve, ¿no? El alto relieve es el que hace contacto con la tinta y el material. En hueco-grabado es en bajo relieve porque la tinta se deposita en la celda que queremos transmitir para poder imprimir. Hueco-grabado es un sistema de impresión que se utiliza para estructuras que no son muy elásticas, ¿no? El ejemplo anterior en flexo, un polietileno lo tenías que imprimir en flexo porque las estaciones de color están bien cerquitas entre una y otra. Si tú quisieras imprimir un polietileno, material estirable, en una prensa en hueco-grabado, no podrías, porque la prensa de hueco, las estaciones de color son en línea, y la separación entre una y otra es grande, ¿no? Y eso hace
que tengamos el problema que les comentaba, ¿no? Que cuando el material se desliza entre una estación y otra, al momento de imprimir en una estación y viajar a la siguiente, es muy probable que la imagen no se registre en el mismo lugar en el segundo momento, ¿no? Entonces, hueco grabado es una impresión que no se utiliza para materiales que tienen tendencia a estirarse, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia visual entre hueco grabado y flexografía? Bueno, el acabado de impresión es distinta. Una impresión en hueco grabado tiene es como decir tu televisión, ¿no? Tienes HD y Ultra HD, ¿no? Entonces, un hueco grabado puede ser un Ultra HD y flexo puede ser un HD, ¿no? Entonces, el nivel de impresión, el acabado de impresión en hueco grabado es mucho más fino, ¿no? Es un sistema de impresión mucho más constante, ¿no? Quiere decir que lo que tú imprimes al inicio como color, lo puedes ver de la misma forma al final de la impresión. Si tú imprimes un tiraje muy largo, en hueco grabado esa impresión va a ser mucho más constante. En flexografía, lo que puede variar el color que inicialmente calibraste al inicio con lo que obtuviste al final de la impresión. ¿Por qué? Porque al ser un sistema de impresión que utiliza un material cliché, un material flexible, ese material tiende a desgastarse, ¿no? Y esos puntos en alto relieve, que son los que trasladan la tinta al material, tienden a desgastarse, y al desgastarse, esa punta cónica que les mostré tiende a crecer. Y como crece, la tinta que recoge es mucho mayor a la tinta que recogía al inicio, ¿no? A más tinta, una impresión mucho más cargada, mucho más fuerte. Entonces, una impresión flexográfica es una impresión que normalmente tiene mucha tendencia de descontrol de tonalidad en el tiraje final, ¿no? En hueco grabado, como estás grabando en un cilindro sólido, es un cilindro que no se desgasta. O sea, por eso es que la impresión tiene una calidad constante, ¿no? Y esa es un poquito, chicos, la diferencia entre flexografía y hueco grabado. Esta es una máquina clásica de hueco grabado. Los cuerpos o estaciones de impresión están donde marco, ¿no? En línea. Y hoy en día el mercado nos ofrece máquinas de hueco grabado con 10 estaciones de color en algunos casos y flexografía de la misma forma, ¿no? Finalmente, la decisión de uno y otro siempre va a estar amarrado a la calidad de impresión que el cliente espera ver y al material donde finalmente vas a imprimir. Les agradezco por su tiempo. Les dejo la página de ANCO si quieren investigar un poco más de la empresa. Les dejo mi correo por si necesitan escribirme por alguna consulta o duda. Por mí, eso sería todo y agradezco su tiempo. Y no se olviden, han elegido una carrera hermosa, cuídenla, sean perseverantes y yo sé que van a triunfar y seguramente nos veremos pronto en este mercado gráfico. Hasta pronto, cuídense mucho.